a poner a grabar esto. Ok, muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por inscribirse en el curso, por el interés que tienen de hacer este curso de Deep Learning. Eh, yo, yo les pedí temprano, hoy día, que hicieran una encuesta en donde me ha permitido poder ver cómo llegamos a este inicio del curso de Deep Learning, ¿ya? Yo les voy a mostrar los resultados en un momento. La encuesta ha sido anónima, así que no hay ningún problema. Yo les voy a mostrar los resultados porque eh, parte del objetivo del curso y de hacerlo de esta forma, de esta manera, online, ¿ok? Es porque eh, la idea es que el curso pueda llegar a todas aquellas personas que están interesadas en el tema y que no haya un impedimento con respecto al background que tiene cada uno de ustedes. ¿Ya? Esa es la primera garantía que yo les puedo dar. ¿Ya? La primera garantía que yo les puedo dar es que el curso está diseñado para todo aquel que tenga interés en este tema lo pueda hacer, lo pueda llevar, pueda aprender eh, sin ningún problema. ¿Ya? Eh, Seguramente algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy profe a tiempo completo en el DCC. Eh, Soy el coordinador de prácticas, probablemente muchos de ustedes me conocen por eso, porque eh, casi todos los trabajos de prácticas van a pasar o pasan por mis manos en algún momento, así que eso. Pero ahora quiero contarles un poco, ¿sí? Quiero contarles un poco acerca de el curso en sí. eh, Vamos a dialogar bastante acerca del tema de Deep Learning, porque seguramente todos han escuchado hablar de Deep Learning, ya sea visto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista más como idea general, pero todos han escuchado seguramente lo que es Deep Learning. Vamos a conversar un poco acerca de eso, ¿sí? Y eh, también voy a mostrarles las pautas de las evaluaciones. Hay una cosa que sí me gustaría dejar claro desde un inicio, y es que este curso es un curso que ha sido diseñado para que lo lleven aquellas personas que están interesadas en el tema. Este curso no tiene ningún objetivo de desaprobar a nadie. La nota que uno tiene finalmente en este curso es referencial porque nos ayuda simplemente a saber cómo trabajaron durante el semestre. Pero mi primera petición hacia ustedes sería que nos olvidemos de que hacemos esto o que hacemos este curso por una nota. ¿De acuerdo? El curso ni siquiera está pensado para eso, ya les voy a explicar un poco. ¿Sí? El curso está pensado para que aprendamos de la experiencia, para que hagamos experimentos, para que analicemos lo que está pasando con nuestros experimentos, para que podamos aprender, porque de esos experimentos se aprende, sea que salgan mal, sea que salgan bien, la cosa es aprender. ¿De acuerdo? Eh, y entonces por eso es que el curso tenemos que poner una nota en algún momento, ¿sí? Pero no está pensado para que nadie esté pensando en desaprobar, aprobar, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Así que me gustaría que desde un inicio nos relajemos bastante con eso. Yo lo que quiero es que ojalá ustedes disfruten el curso, aprendan del curso, se den cuenta de esta buena onda, de esta buena vibra que tiene el curso desde el inicio, ¿sí? Y eso va a mejorar en mucho la calidad de aprendizaje que ustedes van a tener al final. Yo se los aseguro, ¿de acuerdo? Primero. Segundo, el curso tiene una componente teórica, claramente porque hay que aprender conceptos, que los vamos a ver en cátedra, pero tiene también una parte bastante práctica, ¿ya? Una parte bastante práctica. Es por eso que en un momento cuando les muestre la programación del curso, que es como el schedule que yo he hecho para todas las semanas, se van a dar cuenta que hay muchas clases en donde las vamos a dedicar enteramente a hacer laboratorios. ¿Sí? Laboratorios, me refiero a programar, experimentar, probar, analizar, seguir casos, ir probando. Somos 200 personas en el curso, entonces podemos probar hasta 200 casos distintos para un mismo problema y ver qué nos funciona. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea del curso, ir haciendo bastante parte práctica para aprender. ¿De acuerdo?
Más adelante seguramente si ustedes tienen preguntas acerca de en qué lo vamos a trabajar, qué lenguaje vamos a usar, cómo lo vamos a hacer, yo les voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan cuando ya pasemos a ver todos esos detalles. ¿Ok? Entonces, inicialmente, la idea de esta primera clase es darles como el panorama general del curso, hablar un poquito acerca del tema, sí, también, ¿ok? Para irnos después de esta primera clase con una idea al menos clara de qué es lo que hacemos en Deep Learning. Y que se vayan también tranquilos con respecto a lo que va a demandar el curso a nivel carga académica, que debería ser lo normal para un curso en donde la idea es, como les digo, inicialmente aprender más que llevarse una nota. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiera decir algo en el inicio del curso? No. Ok, ok. Aló, profe. Sí. Yo tenía una consulta, no sé si lo mencionó, es que llegué recién. Ujú. ¿Usted sabe más o menos como con qué vamos a trabajar? ¿Como con qué tecnología? ¿Como PyTorch, TensorFlow, algo así? Ya, buena pregunta. Bueno, les adelanto una cosa. Yo, em, yo tengo experiencia trabajando con PyTorch, ¿ya? Eh, Casi todos los proyectos de investigación y desarrollo que yo he hecho, particularmente, los he hecho con PyTorch, ¿de acuerdo? Em, a nivel producción, ¿sí? A nivel producción, hay una forma en donde uno puede llevar un modelo entrenado en PyTorch a que se ejecute directamente sobre el hardware crudo, es decir, sobre un GPU crudo, ¿ya? Eh, yo tengo un memorista actualmente, ¿sí? Tengo un memorista actualmente que está haciendo eso porque él entrena modelos en el computador y luego los lleva a un dispositivo de edge computing, o sea, los lleva a un hardware, ¿ok? Entonces, les podemos mostrar algo de eso, por ejemplo. Yo podría pedirle a Tomás, desde el le podría pedir que una hora dentro de alguna de las cátedras, hacia ya cuando hemos aprendido bastantes cositas, él les puede enseñar, por ejemplo, cómo poner en producción un modelo de PyTorch en hardware, ¿ya? En hardware. Eh, ahora, ahora, eso no quiere decir que todo lo que veamos se puede, se puede trabajar con TensorFlow. Yo tengo demos en TensorFlow, tengo demos en Keras también. No para todas las cosas del curso, pero sí para bastantes cosas que en algún momento cuando dicté algún curso eh, hice como el map en diferentes frameworks, ¿sí? Pero no debería ser difícil que cualquier cosa que nosotros vemos en algún demo de cualquier framework, PyTorch, por ejemplo, pueda ser llevado a cualquier otro framework, ¿ya? Así que principalmente la idea del curso, porque bueno, la parte práctica hay que verla, sí o sí, usamos algún framework por elección, pero la idea del curso es que luego ustedes cuando terminen tengan la posibilidad de desarrollar cualquier modelo de Deep Learning en cualquier, eh, en cualquier framework que deseen, ¿ya? Sí, fíjense que siempre salen nuevos frameworks, entonces es como aprenderse un framework y casarse con un framework no es la mejor idea, sino es más bien usar el framework como herramienta simplemente para aprender, ¿ya? Hay algunas cosas por el chat, sí, sí, PyTorch Lightning es una buena forma también de hacer que PyTorch sea un poco más, o un poco menos denso, digamos, ¿sí? Sebastián nos pregunta, en el curso, además de la parte de aplicación de Deep Learning, también se verá un poco de teoría, ¿no? Eh, sí, sí, vamos a ver teoría, ¿ok? Vamos a ver teoría, ¿de acuerdo? Hay bastante teoría hacia el inicio, ¿ya? De hecho, yo tengo un compilado que les voy a ir como compartiendo conforme sea el caso,
tengo un compilado de muchas cosas teóricas que a veces se nos pasa porque nos falta el tiempo, pero que la van a tener ahí en forma de apunte, ¿ya? En forma de apunte. ¿Ok? Eh, Víctor Benjamín nos pregunta, para los que saben, ¿recomiendan Colab o un computador RT 3060? Miren, para hacer las cosas prácticas del curso y no complicarnos, Colab funciona bastante bien, ¿ya? Yo diría que Colab funciona bastante bien para el 90% de lo que vamos a ver en el curso, salvo para cuando uno tenga que hacer una tarea de entrenamiento más pesada, ¿ya? Tal vez algún modelo para alguna cosa más adelante, ¿ya? Pero Colab funciona bastante bien para la mayoría de las cosas que vemos en el curso. Obviamente, en el curso no les vamos a pedir que entrenen BERT, ¿cierto? No tenemos tampoco los recursos para entrenar un modelo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo utilizamos. Lo que sí podemos hacer es usar, por ejemplo, esos modelos para hacer alguna cosa, ¿ya? Van a haber controles o algo parecido. Ahora les hablo sobre las evaluaciones, ¿de acuerdo? ¿Se verán redes Transformers, GNN y GANs o hay algún curso más avanzado? Lo vamos a ver dentro del curso. Ahora les muestro la programación para que vean qué es lo que está pensado, qué es lo que yo he pensado en hacer toda la cuestión de tópicos dentro del curso. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? eh, tengo una otra consulta. El, el profe Pérez Ujú, creo que dejó su playlist como disponible en YouTube y me preguntaba ujú. si es que esta versión del curso va a ser equivalente a la del profe Pérez o va a tener como otros temas. Es equivalente, es equivalente, salvo que en las playlists de YouTube yo no logro alcanzar a ver que haya algunas partes que son prácticas, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, yo diría que o sea, yo diría que la mitad del curso es teoría, explicación, análisis y cosas por el estilo, y la otra mitad es parte práctica que vamos a ver en la misma cátedra, ¿ok? Pero en lo que respecta entonces a concepto y teoría, llamémosle, es lo mismo, ¿o no? Es lo mismo porque la teoría es única, sí, Sí, ya, sí, gracias. sí. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Es necesario saber algo de Deep Learning para el curso o se comenzará desde cero? Nos pregunta Diego. Vamos a empezar desde cero. De hecho, miren, lo que tenemos que saber, ¿sí? Lo que tenemos que saber es programar primero y segundo, tener algunas nociones básicas de otras cosas que son funciones, eh, tratamiento de funciones, análisis matemático en un inicio, ¿sí? Optimización, que no todos nosotros venimos con un background fuerte de optimización que es necesario para hacer como cosas de deep learning, pero la idea es que aquí vayamos aprendiendo poco a poco. De hecho, hay un capítulo del curso que es optimización, en donde ahí sí nos metemos de lleno a entender cómo es que funcionan los algoritmos de optimización para deep learning. Eh, y, y ir aprendiéndolo conforme vamos llegando al tema, ¿de acuerdo? Así que no es necesario que alguien haya tenido experiencia con Deep Learning para hacer el curso. De hecho, este es un curso para que aquellos que no tienen experiencia con Deep Learning aprendan Deep Learning. ¿Ya? ¿Ok? Miren, vamos a empezar por algo. Les voy a mostrar la programación del curso. ¿Ya? Y en esa programación están los temas y además están las evaluaciones. Y así matamos dos pájaros de un solo tiro de entre las dudas que tienen para el desarrollo del curso. ¿Ya? Así que permítanme, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, eh, ok, miren, bueno, acá pues no tiene auxiliar el curso ya, así que es de una tabla que se había quedado por ahí, pero no es auxiliar, sino que es simplemente una fecha referencial de fin de semana, que es cuando vamos a tener las tareas listas, ¿ya? Primero, fijémonos en las dos primeras columnas, ¿ya? Las dos primeras columnas son la programación de las clases, ¿sí? De los días lunes y miércoles, ¿ok? Está todo programado hasta el final del semestre. Eh, Obviamente esto es tentativo, ¿cierto? Días
días más, días menos, uno puede ir como, podemos ir a avanzar de repente un día más, o de repente nos vamos quedando porque tenemos que revisar algún concepto, un concepto algún día, así que esto es referencial, pero la programación tal cual está aquí es como la vamos a hacer, ¿ya? Fíjense ustedes que todas las 5 primeras semanas, ¿sí? Las 5 primeras semanas son de fundamento, ¿ya? Entonces, estas 5 primeras semanas, nosotros aprendemos todo lo básico, desde cero, ¿ok? Desde qué es un perceptrón, que es la representación más pequeña y más inútil de una red neuronal, hasta cómo vamos construyendo ese concepto y llegar a, o pasar por algoritmos de aprendizaje, backpropagation, estudiar las funciones de activación, a estudiar cómo se comportan estas funciones y por qué funcionan unas y por qué funcionan otras en determinadas circunstancias, aprender cómo modelar una red neuronal, aprender algunos conceptos básicos, como por ejemplo cómo se inicializan los parámetros de una red neuronal, que es algo importante que para nosotros puede, en los frameworks puede parecer como algo que se da por hecho, pero uno tiene que entender qué es lo que está pasando detrás, por qué unos pesos se inicializan de una forma que es diferente a otras para diferentes arquitecturas de redes neuronales. Y por último, en la semana 5 vemos algoritmos de optimización en donde, eh, nos interesa entender, ¿sí?, por qué y cómo aprenden las redes neuronales. ¿De acuerdo? Eso es las 5 primeras semanas antes de la semana de vacaciones. ¿De acuerdo? Antes de la semana de vacaciones. ¿Sí? Luego de la semana de vacaciones, en septiembre, empezamos a ver los dos tipos más relevantes de arquitecturas de redes neuronales. Las redes neuronales convolucionales, que son las que se utilizan para todo lo que tiene que ver con computer vision, y las redes neuronales de secuencia o de datos de secuencias que tienen que ver con todo lo que uno ve a nivel de texto. ¿De acuerdo? Entonces, en esas 6 semanas, prácticamente la mitad, o un poco más, ¿sí?, 4 semanas las dedicamos a cosas de computer vision, que va desde la convolución, la idea de convolución, de dónde nace la idea de convolución, por qué es importante la convolución en computer vision, ¿sí?, cómo eso se va luego a una red neuronal, cómo aprendemos a través de estas redes, cómo hacemos transfer learning para estas redes. Finalmente, cómo hacemos, por ejemplo, detección de objetos, que es, diría yo, una de las aplicaciones más, una de las primeras aplicaciones más útiles que uno tiene para redes neuronales convolucionales. Y luego, ¿sí?, luego pasamos a ver los modelos secuenciales, que estos modelos secuenciales son redes neuronales, pero todavía no son profundas, ¿ya? Son redes neuronales para manejo de texto o manejo de secuencias, datos en secuencia, pero que no suelen ser profundas, ¿ya? Suelen ser modelos recurrentes, modelos más pequeños, pero que igual tienen una capacidad interesante de aprendizaje. A la vuelta de la semana, de la segunda semana de receso, que es como fines de octubre, ¿no? Regresamos a ver todas las cosas avanzadas de redes neuronales y deep learning, ¿sí? Vamos a ver modelos generativos. En estos modelos generativos vamos a ver primero autoencoders y autoencoders variacionales, que son una arquitectura bien interesante, muy poderosa, que cuando uno las sabe entrenar pueden hacer cosas muy interesantes también. Y además vamos a ver GAN, ¿no?, redes generativas adversarias, que son estas redes que pueden aprender a generar datos desde una distribución conocida, ¿no? Aprenden a generar información nueva a partir de distribuciones conocidas de datos. ¿Okay? Luego pasamos a ver lo más moderno que podríamos ver en cuestión de texto, ¿sí?, atención neuronal y redes transformer, y todas sus variantes, ¿no?, que tienen que ver con los modelos de entrenamiento de NLP principalmente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la semana 13. ¿Ok? Y semana 14 y 15 vamos a ver cosas avanzadas. Aquí he puesto como tópicos avanzados en Deep Learning, ¿sí?, en donde vamos a ver, por ejemplo, una técnica avanzada de, podríamos decir, de compresión de conocimiento, que se llama destilación. ¿Sí? Vamos a ver la técnica de destilación, que es en donde yo tengo una red muy grande, profunda, y lo que quiero es ahora entrenar una red muy chiquitita que aprende de la red grande a realizar una tarea. Eso se llama destilación. Vamos a ver algunas técnicas avanzadas, por ejemplo, qué pasa cuando mis datos ya no son imágenes, ya no son texto, ya no son estos datos, estos tipos de datos comunes, sino que tengo, por ejemplo, conjuntos de datos, o tengo nubes de puntos.
que son características para problemas, por ejemplo, como de Computer Vision, Computer Graphics, ¿sí? Vamos a ver eso también. Y luego la última semana vamos a ver redes avanzadas, que son las redes neuronales de grafos, ¿sí? Las redes neuronales de grafos, que son muy útiles para modelar relaciones y aprender desde las relaciones también haciendo uso de todas las técnicas que ahora tenemos de aprendizaje automático sobre grafos, ¿ok? Entonces, esa es la programación de tópicos, ¿sí? Esa es la programación de tópicos. Déjenme ver, hay algunos comentarios. El 15 es feriado, sí, el 15 es feriado, pero yo no estaba seguro, ¿saben por qué? Porque en la programación de la universidad aparece como día de clases, pero si es feriado no hay nada que hacer, si es feriado tenemos que seguir nomás, ¿ya? Vale Aguilar nos pregunta, ¿en qué van a consistir los labs? Los laboratorios son notebooks de Python que los hacemos en vivo, ¿sí? Notebooks de Python que los hacemos en vivo y que resolvemos algún caso o estudiamos algún concepto utilizando los laboratorios. Generalmente yo les doy un notebook de Python que está semi completo y lo vamos completando durante la clase para resolver, ¿ya? El 19 de septiembre también es feriado y el 10 de octubre creo. ¿El 10 de octubre es feriado? Ok. Sí, bueno, el 19 es claramente feriado y el 10 de octubre es feriado. Ya. Em, Ya, no se preocupen, lo que vamos a hacer igual, miren, este curso es un curso, ya les voy a mostrar la filosofía del curso, ¿ya? Y el curso es claramente un curso para que nosotros eh, lo hagamos a nuestro ritmo, así que si están todos estos feriados, algo podemos hacer por ahí para igual mantener nuestro ritmo de las clases, ¿ya? No nos preocupemos por eso. Diego nos pregunta, ¿tiene controles el curso? Allá. Ahí, para responder esa pregunta, me gustaría que ustedes vean, por favor, la última columna del curso, ¿sí? Y en la última columna del curso, lo único que está programado son tareas, ¿ya? 5 tareas, ¿de acuerdo? 5 tareas. eh, 5 tareas, ya. Vamos a dejarlo por ahí porque en un momento tengo unas slides en donde quiero explicarles el tema de las tareas, pero son 5 tareas, ¿sí? 5 casos que resolver, eh, cinco, 5 mini proyectos en donde lo más probable es que, porque me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas personas con los que eh, hemos hecho este tipo de actividad para aprender cosas de Deep Learning. Uno se engancha mucho con resolver esos problemas y eso es interesante porque uno termina como aprendiendo de esa experiencia. Y esa es la idea. ¿Sí? La idea es aprender de la experiencia de toparte con un caso en donde tienes que resolverlo y en donde más allá del resultado, porque el resultado podría ser yo, fácil podría decirles, miren, ¿saben qué? Tengan este caso, resuelvan este caso, obtengan un performance de 90% para arriba y esos tienen una nota 7. No, esta no es la idea así. ¿Sí? Aquí la idea es, mira, resuelve el caso, trata de resolverlo con todo lo que sabes, haz lo que puedas, pero lo principal de la tarea no es obtener un performance final. Lo principal de la tarea es que ustedes sepan por qué tienen un resultado. Si ustedes entrenan una red neuronal y tienen un performance de 40%, ustedes tienen que estar en la posibilidad de poder entender y saber por qué esa red neuronal no llega más allá de, no llega más allá de 40%. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es mi visión de estas evaluaciones. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en claro. ¿De acuerdo? Eh, las evaluaciones no son un número, las evaluaciones son una experiencia. Y esa experiencia tiene que quedar en ustedes. Cuando salgan a trabajar, se van a topar con 1.000.000 de casos y en ese 1.000.000 de casos, el 99% ustedes no
lo van a resolver completamente. Pero eso no es lo que importa es que ustedes sepan por qué no lograron resolver ese problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. A ver, déjenme ver, quedó por aquí algunas, vale, entonces ya, no tiene controles el curso, ¿ya? Tiene controles, ¿serán como clases prácticas o se evalúan los labs? No, los labs no son evaluados para nada, son clases prácticas. Son clases prácticas en donde a mí lo que me gustaría, les soy sincero, es que yo abro el notebook y voy haciendo cosas y me gustaría que ustedes también tengan, ojalá, la oportunidad de abrir el notebook en ese momento y hacer las cosas conmigo, ¿sí? Porque como les comenté, por ejemplo, algo interesante es que a veces estamos desarrollando un caso y somos 200 personas, entonces imagínense tener la posibilidad de poder probar 200 cosas distintas para solucionar un problema y que de repente a la mayoría no nos salga, pero por ahí alguien le salió y poder aprender de esa experiencia de esa persona que sí resolvió el problema, ¿sí? Eso. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Tiene sentido porque somos 200, o sea, no podemos desaprovechar el hecho de que somos muchos aquí tratando de aprender. Habrán actividades individuales y o grupales todo el tiempo. De hecho, miren, hay tareas, ¿sí? Hay tareas, tengo casos de tareas y de mini proyectos que probablemente requieran que nos juntemos 2 o 3 personas a solucionar el problema, ¿ya? Y cuando eso sea el caso, entonces la tarea saldrá como un enunciado grupal en donde ustedes puedan solucionar el problema de manera grupal, ¿ya? Pero eso es, depende depende de la actividad que dejemos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ya, eso, ¿sí? Eso, entonces, hay una actividad más que es evaluada, ¿ya? Que les voy a comentar ahora. O sea, las tareas son esto que les comenté, ¿sí? Sobre las experiencias. Ahora les cuento, ahora les cuento un poquito más sobre el curso, porque ahora sí partimos con nuestras slides, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario? ¿Las tareas son individuales? En principio sí, ¿sí? En principio sí, cuando haya alguna actividad de tarea que valga la pena que la hagamos en grupo, se lo haremos saber, ¿de acuerdo? Pero Vale, gracias. pero en principio son individuales, ¿ya? En principio son individuales. Ok, ok, vamos a hablar un poquito del curso, vamos a hablar un poquito del tema, ¿ya? Tenemos algo de tiempo y me gustaría que nosotros podamos conversar acerca de qué cosa es Deep Learning. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que entender, es lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza antes de que nosotros tratemos de resolver problemas con este approach eh, muy reciente y muy potente de aprendizaje de máquina, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que entender es, imaginemos, ¿sí? Imaginemos las tecnologías actuales de aprendizaje automático que nos han llevado a hacer cosas que hace mucho tiempo no hubiera sido posible hacer. ¿Sí? Estamos hablando de capacidad, darle la capacidad a un computador de que pueda razonar a un nivel que probablemente ni en los mejores sueños de los investigadores de ciencias de la computación hace 50 años podían estar. ¿Sí? Estamos hablando de capacidades reales, computadores, algoritmos que son capaces de hacer cosas probablemente mejor que los humanos, algunas cosas mejor que los humanos. ¿De acuerdo? Hay toda una discusión filosófica acerca de si realmente un programa de computador puede llegar a ser inteligente y más allá todavía, si es que un programa de computador puede llegar a sentir, ¿no? No sé si ustedes vieron, hace algunas semanas hubo todo un revuelo
por un ingeniero de Google que salió a manifestar que él había detectado que una de las arquitecturas eh, eh, que Google estaba eh, probando o entrenando tenía sentimientos, ¿no? Nosotros como computines, como personas que sabemos de computación, la idea del curso es que ustedes salgan al final del semestre y puedan responder esa pregunta. ¿Sí? Que ustedes salgan al final del semestre y puedan responder esa pregunta ya no desde un punto de vista solamente filosófico, sino desde un punto de vista técnico. ¿Sí? Desde un punto de vista técnico. Y hay muchas razones por las cuales uno puede argumentar que un programa de computador ni es inteligente ni tiene sentimientos. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con una explicación, de hecho, muy profunda, ¿no? Que de repente cuando vayamos nosotros al core de todo esto, cuando vayamos a ver la matemática de todo esto, nos vamos a dar cuenta de que eh, no es posible que un computador pueda tener sentimientos. No, al menos con estos algoritmos, no con la forma como están diseñados. ¿Ok? Eh, esa es mi apreciación y de repente cuando llegue el momento de hacer el análisis, les mostraré como mi explicación técnica de por qué esto no es así. ¿Sí? Pero esa es la idea es que el curso nos ayude a entender estas cosas y que podamos nosotros también ser partícipes de esta discusión, porque esa es la idea, formar gente que sea capaz de tener este tipo de conversaciones de manera, ¿cómo le llaman? Basado, ¿no? Alguien tiene que saber realmente de qué está hablando cuando vamos a hablar de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eh, he aprendido, ¿ya? Eh, Miren, yo les voy a mostrar, ¿sí? Yo les voy a mostrar dos casos, ahora, ¿sí? Les voy a mostrar dos casos de cosas que antes no eran posibles de hacer y que ahora con el Deep Learning sí podemos hacer, ¿sí? Uno de los primeros casos es AlphaFold, ¿ya? AlphaFold, miren, vamos a ir al enlace, déjenme salir de aquí y vamos a ir al enlace, ¿sí? AlphaFold es un algoritmo, una red neuronal, creada por DeepMind, que es este branch de Google que hacen investigación con respecto a, digamos, como algoritmos de Deep Learning, Machine Learning. ¿Sí? AlphaFold es una red neuronal que lo que hace es toma una cadena textual, un texto, ¿sí? Toma un texto que representa eh, una proteína, por ejemplo, ¿sí? La cadena de aminoácidos de una proteína, y en esa cadena de aminoácidos de esa proteína, la hipótesis antes de la era de Deep Learning era que esa cadena de aminoácidos contenía la información de la estructura de esa proteína, que esa información de estructura se guardaba de forma tridimensional. Los investigadores, los biotecnólogos, antes de que exista este método, lo que hacían era prueba y error. O sea, tenían una cadena de aminoácidos, diseñaban una estructura 3D y luego trataban de matchar que correspondan las funciones. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que claramente podías equivocarte 1.000.000 de veces antes de achuntarle a la estructura real. Lo que hizo DeepMind fue tomar una base de datos gigantesca de cadenas de aminoácidos junto con estructuras proteicas, entrenó una red neuronal que contiene muchas cosas, entre ellas cosas que aprenden elementos de secuencia, redes neuronales de grafos para armar la estructura de las proteínas, es decir, era un modelo que concebía muchas cosas distintas, gigante. Entrenó el modelo y después que entrenó el modelo predecía las estructuras proteicas hasta en un doble de performance mayor que el mejor experto ser humano.
¿ya? ¿Qué trajo como consecuencia esto? Esto trae como consecuencia muchas cosas, porque fíjense, la investigación biotecnológica tiene ahora un boost. El boost es que uno puede tener este tipo de herramientas para poder, por ejemplo, encontrar estructuras proteicas para un sinfín de elementos, ¿sí?, que todavía no tenían caracterizada una estructura. ¿Ya? Este modelo es público, de hecho, ¿sí? Es público, o sea, uno puede ahora descargar el código fuente, entrenarlo, probarlo, hacer inferencias y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Digo, igual antes de AlphaFold había otros algoritmos de entrenamiento de nuevas proteínas, solo que no tenían tanta eficiencia. Sí, exacto. Eso, o sea, básicamente existían formas, o sea, no, el AlphaFold no es que haya venido a solucionar, o no es que haya venido a solucionar un problema que no tenía solución, se solucionaba anteriormente, habían formas de cómo hacerlo, pero claramente esto fue un boost, ¿sí? Fue un boost para toda, no solamente para la academia, en cuestión bioinformática, biotecnológica, sino para la industria, ¿sí? Y otro de los ejemplos, ¿sí? Otro de los ejemplos es Dalí, ¿no? Ustedes deben haber escuchado sobre Dalí, y si no han escuchado sobre Dalí, les cuento, ¿sí? Dalí es una red neuronal, ¿sí? Dalí es una red neuronal que crea una imagen a partir de una descripción textual que tú le entregas a la red, ¿sí? Entonces tú le entregas una descripción textual de lo que quieres y la red neuronal infiere una imagen que tiene el contenido que tú le muestras, ¿sí? Entonces, es un, es un, eh, está implementado en Hugging Face. Hugging Face es digamos, una comunidad, ¿no?, de desarrollo para modelos neuronales, modelos de deep learning, bien, 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 bien chévere, ¿sí? Y está disponible una versión de Dalí Mini, es como una versión pequeña, no la versión original, que permite hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, Eh, vamos a poner algún prompt aquí, no sé, ¿les ocurre algún prompt? Por ejemplo, the first deep learning lecture at the University of Chile. ¿Okay? Sí, no sé, estoy pensando cualquier cosa ahí, ¿sí? ¿Ok? Ha causado tal revuelo esta arquitectura, este modelo generativo que, digamos, pareciera que entiende el texto de manera muy, muy precisa, y no solo entiende el texto, sino que compone una imagen a partir de ese entendimiento. Ha causado tal revuelo que, que, que hay muchas personas que creen que este tipo de redes neuronales que están tratando de resolver problemas como muy difíciles y que asocian texto con imágenes es como el pre-paso hacia una arquitectura de red neuronal de inteligencia general, ¿no? Eh, Eso, bueno, ahí estamos nosotros, creo. Miren, ¿no? nos está, Dalí nos está alucinando de una forma muy curiosa. ¿Ok? No sé realmente si alguna de estas imágenes corresponde con alguna sala de la Universidad de Chile, pero la B212 puede ser, puede ser. ¿Ok? En parte sí, ¿no? En parte se parece, hay algo por ahí que... ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se llega a estos modelos? Miren, ¿cómo se llega a tener un modelo de red neuronal que haga ese tipo de cosas?
Principalmente hay varios ingredientes y es algo de lo que vamos a discutir eventualmente en algún momento, pero lo primero es que para poder entrenar este tipo de modelos gigantes que hacen estas cosas interesantes, hay que tener muchos datos, ¿no? Hay que tener muchos datos y ese es uno de los principales insumos. ¿Por qué el deep learning ha funcionado ahora y por qué no funcionaron las redes neuronales hace 20 años? Porque hace 20 años existían redes neuronales. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? Es porque ahora tenemos datos. Además de eso, tenemos capacidad de cómputo, ¿sí? Y además de eso, en poco tiempo, yo diría que tenemos la mayor masa crítica de personas trabajando en un tema en particular, ¿sí? Eso hace, obviamente, también que esto sea un boost, ¿no? Vamos a ver. Comentarios. A mí me llama la atención que si uno coloca DALL-E Mini en DALL-E Mini, que se identifique como una mezcla de cámaras fotográficas. Con el mismo input te devuelve el mismo output. No necesariamente, no necesariamente porque es un modelo que en el fondo hay un componente probabilístico, ¿ya? Se siente como un sueño. He estado ahí antes, pero ese lugar tal vez no existe. Puede ser un déjà vu, ¿no? Es un generador de déjà vus, DALL-E. ¿Ok? Bien, bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta ahí? ¿Ninguno? Parece que no. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, está buena la clase. Bien, bien. Yo, si alguien de ustedes me ha visto en algún otro curso, si alguien de ustedes me ha visto en algún otro curso, incluso en las clases presenciales me gusta mucho la interacción. Me gusta que estén escribiendo en el chat, aunque a veces no les puedo seguir el ritmo, pero me gusta que estén escribiendo en el chat y eso hace entretenida la clase. Me gustaría también que me pregunten nomás, ¿ya? Cuando tengan que interrumpirme, por favor, solo interrúmpanme y hablemos, porque de eso se trata, ¿ya? Eh, ok, miren, yo quiero explicarles un poquito, ¿sí? Quiero explicarles un poquito acerca de este gráfico que estoy mostrando aquí en el slide, ¿ya? Voy a alejar un poquito esta cámara porque voy a usar mi pizarrita. Yo quiero mostrarles algo de dónde, de dónde sale el deep learning como área de conocimiento, ¿ya? Como área de conocimiento. Miren, ahí tenemos un gráfico que es lo que vamos a encontrar nosotros todo el tiempo en cualquier explicación que venga de alguien que trabaja en el campo. Te va a decir, el deep learning es parte del machine learning. Machine learning es algo más general que concibe conceptos, nociones mucho más generales que el deep learning. Y por último, que la inteligencia artificial concibe todavía cosas mucho más generales que el machine learning, ¿ya? Sin embargo, yo tengo una visión, ¿sí? Yo tengo una visión distinta para este... Déjenme ver. Permítanme, voy a... ahí está. Ok, aquí tengo mi pizarra, ¿sí? Miren, voy a dibujar el círculo grande, que es la IA, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿ok? Y sucede que históricamente, ¿ya? Históricamente,
el desarrollo de agentes computacionales que puedan describir algún tipo de inteligencia. La primera forma que se les ocurrió a los investigadores, a la gente, sobre cómo construir ese tipo de sistemas, era a través de un tipo especial de cognición que era más relacionada a la lógica. ¿Sí? Era más relacionada a la lógica. ¿De acuerdo? Los primeros, podríamos decir que las primeras ideas sobre cómo construir un computador inteligente tenían que ir iban por el lado de cómo hacer que un computador sea capaz de inferir, por ejemplo, razonamientos lógicos basados en la lógica matemática. Y para poder resolver cosas con la lógica a través de la computadora, entonces, lo primero que surgió fue la computación simbólica. ¿Sí? La computación simbólica, y de esto estamos hablando inicios de los años 50. O sea, inicios de los años 50 había mucho trabajo en computación simbólica. Es decir, cómo metemos en un computador, por ejemplo, fórmulas lógicas. Cómo hacemos que un computador, por ejemplo, infiera que dada una premisa, yo extraigo una conclusión. Y eso se puede modelar a través de fórmulas lógicas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos, por ejemplo, tener un conjunto de premisas lógicas que te digan, no sé, A y B, ¿no? O sea, quiere decir que A ocurre junto con B, ¿no? Y entonces uno podría decir, por ejemplo, no sé, ¿no? A y B siempre van a estar juntos, entonces si tú en algún momento encuentras un predicado A, puedes decir que, por conclusión, B, por ejemplo, ¿sí? Hay cosas bastante más complejas que estas, claramente. Yo no soy ningún experto tampoco en lógica, pero fíjense que hace 20 años, ¿sí? Hace 20 años, cuando yo estudiaba la carrera de computación, uno de los cursos que yo llevé era programación lógica. Y en programación lógica lo que uno ve es justamente esto. ¿Sí? Hay frameworks, lenguajes de programación, algoritmos enteros que te ayudan a, dado alguna información que tú puedes componer en fórmulas lógicas, cómo tú puedes razonar a través de ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí uno tiene cosas como Prolog. No sé si han escuchado hablar del lenguaje de programación Prolog. El lenguaje de programación Prolog es un lenguaje de programación que tiene un tipo especiales de algoritmos. En este caso es el algoritmo SLD, Resolution, ¿sí? SLD Resolution, que es un algoritmo que cuando uno tiene una base de conocimiento, la base de conocimiento son fórmulas lógicas, tú puedes comenzar a inferir por ir mezclando las fórmulas lógicas y sacar una conclusión. ¿Ya? ¿Ok? Prolog es dolor, dicen por ahí. No lo sé. No lo sé. No, era bonito, Prolog. Era bonito. Tenía su gracia. Tenía su gracia. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era cuál era la gracia de todo esto? ¿Sí? La gracia de todo esto es que a nivel aplicación comenzaron a aparecer, por ejemplo, estos sistemas llamados los sistemas expertos. ¿Sí? Los sistemas expertos no eran otra cosa que sistemas que tenían estos frameworks, ¿sí? Y podían, por ejemplo, comenzar a tomar conclusiones o sacar conclusiones en base a un conjunto de evidencias, ¿sí? El clásico sistema experto era el sistema experto de diagnóstico, no sé, de enfermedades, por ejemplo, ¿no? En donde uno iba como componiendo ciertas clases de informaciones y al final tenías una conclusión que era, bueno, sí, tienes una enfermedad o no tienes una enfermedad. La gracia que tenían este tipo de sistemas es que son sistemas que al basarse en lógica, entonces son explicables. ¿Ya? Son explicables. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que, dada una conclusión, tú podías ir al sistema y podías preguntarle al sistema cómo llegó a esa conclusión. Y como era un conjunto de fórmulas lógicas que llegaban a esa conclusión, obviamente tú podías hacer el backtrack y llegar hasta cuáles eran los hechos o los datos o
o las cosas que te llevaban que te llevaban a, a tomar una decisión, ¿de acuerdo? Pero a lo que quiero llegar aquí es lo siguiente, este tipo de sistemas no son numéricos, ¿ya? Primera afirmación es una afirmación hot aquí, ¿sí? La inteligencia artificial basada en lógica no usa números, usa símbolos. Los símbolos son representaciones conceptuales de algo, ¿sí? Por lo tanto, no es numérico, ¿sí? No es que tú estés solucionando un problema desde la perspectiva numérica, ¿ya? Entonces, en los años 70 aproximadamente, ¿sí? Años 70, voy a ponerlo en otro color, ¿ya? Para que no se vea fome. En los años 70, finales de los 70, finales de los 60, años 70, aparece un nuevo tipo de aprendizaje, ¿sí? Un nuevo tipo de aprendizaje que es el Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning. El Machine Learning surge por... Había un problema con los sistemas simbólicos, y era que los sistemas simbólicos eran muy rígidos en cuanto a las decisiones que tomaban. Tú no podías poner, por ejemplo, información probabilística. Tú no podías, por ejemplo, decir, o no podías atribuir de manera tan sencilla o tan fácil un nivel de probabilidad o un nivel de certeza para cada una de las decisiones que tomabas. Entonces, en los años 60, muchas personas que estaban ligadas al trabajo con estadística y probabilidades, comenzaron a pensar en una forma en cómo uno puede introducir un elemento numérico a la computación simbólica, ¿sí? Y entonces aparece inicialmente un tipo de aprendizaje que se llama statistical learning, ¿sí? Statistical learning, ¿sí? O aprendizaje estadístico, ¿sí? El aprendizaje estadístico era este tipo de aprendizaje en donde ahora tú los datos los consideras variables estadísticas, los consideras variables aleatorias, ¿sí? Y ahora comienzas a inferir en función de esas variables numéricas que tú tienes almacenadas bajo algún modelo que ya comienza a basarse en estadística, que es un tópico más numérico que simbólico. ¿Ok? Hay una pregunta en el chat, ¿hay realmente alguna diferencia entre el concepto de statistical learning y machine learning? Yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no. ¿Ok? Creo que el core de los algoritmos de machine learning está en el aprendizaje estadístico. ¿Okay? Pregunta Magdalena, profe, ¿cuál era la necesidad de desarrollar la programación lógica en esa época? ¿Para qué se usaba? Fíjate que esa pregunta podría ser un poco difícil de contestar. Yo sospecho que hacia los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hacia los finales de la Segunda Guerra Mundial, no habían todavía algoritmos tan buenos a nivel numérico para hacer cosas como las que vemos ahora. Y por lo tanto, había mucha gente que partía como de una corriente más del modelamiento lógico para el pensamiento humano. O sea, hasta esas fechas, hasta esa época, la gente no concebía que muchas de las funciones que se realizan en el cerebro puedan estar asociadas a conceptos matemáticos numéricos duros, sino que más bien era una cuestión más como de alto nivel, ¿no? Por eso es que la lógica es algo de más alto nivel que algo numérico, ¿sí?
Benjamín nos dice, uno de los éxitos fracasos de sus sistemas permitieron ver una especie de doctor virtual. Lo hicieron en Stanford y podría diagnosticar bastantes enfermedades. Era común eso, ¿ah? Era bastante común. Yo creo que si nosotros nos echamos a buscar aquí en el mismo Chile, hubo mucha gente que trató de desarrollar sistemas expertos usando ese tipo de cosas, ¿sí? Estamos hablando de inicios de los años 2000, ¿sí? Más o menos por ahí. ¿Ya? Yo lo recuerdo porque esto era tema hot en inicios de los años 2000 y había mucha gente trabajando en esto. Había muchos trabajos, por ejemplo, cuando yo terminé mi carrera en el año 2004 y el año 2004 había muchos trabajos para freelancer, desarrollo de sistemas expertos. Y uno podía desarrollar cosas para gente del extranjero y hacer estas cosas si uno sabía cómo hacer bien. Era algo que era útil en esa época, ¿ya? Ok, seguimos entonces. Entonces, cuando el aprendizaje estadístico empezó a ganar terreno, ¿sí? El approach del aprendizaje estadístico era el siguiente, ¿sí? El approach del aprendizaje estadístico era el siguiente. Voy a irme a otra pestañita por aquí, ¿sí? Aprendizaje estadístico utiliza un diccionario bastante común, ¿no? Future, ¿sí? El future es una observación. Tú tienes unos datos, por ejemplo, y esos datos tienen observaciones. Observaciones me refiero a data que tú extraes desde una cierta entidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a diferencia de un sistema experto médico, ahora un paciente se trataba como un conjunto de observaciones, ¿no? Las observaciones eran su edad, su género, no sé, su información médica, sus condiciones, sus condiciones de enfermedad, ¿no? Sus signos vitales. Es decir, cada pieza de información componía un future. ¿Ok? Un future, y ese future tenía un significado. Ese significado era algo atribuible a un cierto dato. ¿De acuerdo? Entonces, un dato, ¿sí? Un dato per se era un conjunto de futures. Entonces, en este conjunto de futures yo puedo tener, por ejemplo, datos, ¿cierto? Esto de aquí es el future X0, esto es el future X1, esto es el future X2, y así. Yo tenía un conjunto de futures, ¿ok? Para un determinado problema, ¿sí? Aquí, el modelo de Machine Learning, ¿sí? Era vamos a ponerlo así, pero era una caja negra, ¿sí? De tal forma que yo lo que hacía era tener o, o querer tener, ¿sí? Una determinada salida ante una determinada entrada para este modelo. ¿De acuerdo? Este modelo es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que toma una entrada, que son estos futures, y genera una salida. La salida es una conclusión. La salida es, por ejemplo, querer saber si esta persona con estos datos tiene riesgo de sufrir diabetes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, a nivel numérico, ¿sí? Y ojo, estoy hablando de a nivel numérico, ¿sí? Estos algoritmos que se concebían en esa época, aprendizaje estadístico, aprendizaje de machine learning, los algoritmos clásicos, ¿sí? Pensemos en un SVM, pensemos en KNN, pensemos en cualquiera de los algoritmos clásicos que tenemos en machine learning. Ese algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo tiene una determinada capacidad numérica, ¿sí? Y esa capacidad numérica, lastimablemente todavía hace 30 años, 40 años, ¿sí? No hacía posible que si uno tenía datos que eran muy complejos, y cuando hablo de muy complejos hablo de complejidad, porque son datos que representan cosas que son extremadamente complejas y extremadamente variables, estos datos de alguna forma tenían que pasar previamente por una suerte de preprocesamiento. ¿Sí? O sea, es decir, esta data no la podíamos alimentar directamente en este algoritmo
porque la data y su variabilidad era tan compleja que los algoritmos que existían hasta los años 70, 80, ¿sí? Tenían muchos problemas para todavía funcionar sobre la data cruda. Y es por eso que, por ejemplo, es común ver en Machine Learning un tópico, ¿sí? Que es Feature Selection, ¿cierto? Aquellos que han llevado Machine Learning, ¿sí? Me pueden dar la razón. Hay un tópico en Machine Learning que se llama Feature Selection. Feature Selection significa ir a analizar los datos, ir a analizar estos números y darme cuenta que hay números que son más importantes que otros. Y de repente no los utilizo todos porque voy y saco solo algunos y de esos me doy cuenta que puedo sacarle la mayor cantidad de información, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, algoritmos de Feature Description, ¿sí? Feature Description tiene que ver con cómo transformo esos datos de manera que yo tengo una representación intermedia que ojalá es mejor para el algoritmo que viene más adelante para poder aprender. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, Dimensionality Reduction. ¿Sí? Dimensionality Reduction. ¿Cierto? PCA. ¿no? PCA y cualquiera de estos algoritmos que uno ve ahí como preprocesadores. ¿Cierto? Uno tiene, cuando aprendes el Machine Learning clásico, uno tiene que aprender todas estas técnicas. Tienes que aprender el Data Whitening, tienes que aprender el Feature Selection, tienes que aprender el Feature Description, tienes que aprender Dimensionality Reduction, tienes que aprender todas estas técnicas de manera que transformes tu data de entrada para que tu algoritmo que viene pueda funcionar. ¿Sí? Para que tu algoritmo que viene pueda funcionar. Había un comentario en el chat, nos dice Ricardo, el procesamiento es demasiado importante en lo que ha sido mi experiencia. Sí, obvio, o sea, uno no podía llegar con datos y tirárselos a un SVM, ¿sí o no? ¿Sí? Seguramente alguno de ustedes, si es que ha hecho cosas de Machine Learning, y si lo ha intentado, me va a dar la razón. Tú llegas con un conjunto de datos y los pones en un SVM, no hay mucho que hacer, ¿cierto? Hay que hacer necesariamente trabajo de preprocesamiento, trabajo de manejar esos datos previamente antes de hacer funcionar estos algoritmos. ¿Y por qué eso? Yo creo que primeramente, ¿sí? Primeramente, numéricamente, los algoritmos de Machine Learning clásico no son capaces de poder realizar la tarea de encontrar una caracterización de la data que sea muy compleja, porque simplemente los modelos no son muy complejos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Miren, porque cuando apareció el Machine Learning, y volvemos a nuestro gráfico anterior, ¿sí? Cuando aparece el Machine Learning, los problemas no tenían muchos datos. Y como los problemas no tenían muchos datos, entonces había que ver una forma de cómo hacer que podamos aprender cosas desde pocos datos. ¿no? Y una forma era entonces hacer estos preprocesamientos y luego ponerlos en el modelo que finalmente llevaba a cabo una tarea. ¿Sí? Cuando de repente aparece, ¿sí? Aparece aquí dentro estos tipos de algoritmos de Deep Learning que hacen lo mismo que un algoritmo de Machine Learning, es decir, toman data de entrada y generan una conclusión en base a esa data de entrada con una única diferencia. ¿Sí? Con una única diferencia. La diferencia de un modelo de Deep Learning, lo voy a poner por aquí, ¿sí? La diferencia de un modelo de Deep Learning es que ahora tú tienes un dato de entrada, que es por ejemplo una imagen, ¿sí? Que es por ejemplo una imagen, y ese dato de entrada va directo al modelo de aprendizaje. Es decir, aquí intermedio ya no tenemos ninguna etapa de preprocesamiento, de reducción de dimensionalidad, de nada. Aquí en medio ya no tenemos
ningún preprocesamiento, sino que automáticamente toda la data entra a un modelo de Machine Learning y este modelo de Machine Learning aprende a generar una salida en función de esa data. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué un modelo de Deep Learning? O sea, estos modelos es un modelo matemático que hace casi lo mismo que hace un modelo de Machine Learning, pero ¿por qué ahora uno puede hacer esto? Es porque ahora estos modelos, y de ahí es donde entra la palabra deep, ¿sí? Estos modelos tienen tantas capas de abstracción, tantas capas de procesamiento de la data, que hacen posible que una parte de este modelo, ¿sí? Una parte de este modelo sea lo que anteriormente nosotros hacíamos el Future Engineering, solamente que, ¿sí? Solamente que ese Future Engineering ya no se hace a mano. Ya no son handcrafted futures, ya no son futures que tú computas con un algoritmo. Son futures que el mismo modelo está optimizando para resolver una tarea. Internamente, esos datos van a parar a un modelo de clasificación, regresión o lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, es un modelo que hace todo al mismo tiempo. Hace el Future Engineering, hace la función de transformar la data de la mejor forma que me convenga para luego aplicarle el modelo clásico de clasificación, regresión, cualquier otra tarea para tener una salida. ¿Sí? Y se llama Deep Learning porque en ese proceso de hacer toda esta cosa junta, necesitas tener modelos que son muy grandes, necesitas tener modelos que tienen que transformar la data en diferentes etapas. Y como ahora son modelos más grandes, que requieren de mucha más capacidad de cómputo, la única forma posible que tienes para poder tener estos modelos y hacer que funcionen es tener buenos computadores y es tener mucha data, porque necesitas mucha data para mapear la data de entrada con la data de salida. ¿Ok? Frank nos preguntaba, ¿con menos datos conviene ocupar esos? Sí, conviene ocupar los que se ocupaban antes, los Sí. que eran de estadística. Sí, sí. Miren, yo les tengo hay una pelea constante en la comunidad de Machine Learning, Deep Learning. Cuando tienes data tabular, ¿sí? Tabular data. Tabular data es la data que trae, no sé, la data que trae, pues, no sé, los registros de enfermedades, de las ISAPRES o ese tipo de información, ¿de acuerdo? La información que tienes en una tabla relacional, ¿sí? Hay una pelea constante sobre si el Deep Learning es útil para ese tipo de data o uno prefiere utilizar otro tipo de algoritmo. Y existe, por ejemplo, ahora la discusión, que de hecho es bien interesante porque en todas las pruebas que al menos yo he visto, el algoritmo XGBoost, que es un algoritmo de Machine Learning clásico, ¿sí? Es superior a cualquier modelo de Deep Learning en la actualidad. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que esto sea para todos los problemas y no quiere decir que esto funcione siempre así, pero en general, si tú tienes data que es de este tipo data tabular, tipo data, y que no tienes mucha data, sino poca data, XGBoost es mejor que Deep Learning. Para cualquier método de Deep Learning. ¿Ok? Pueden buscar ustedes en Google, busquen XGBoost versus Deep Learning y van a encontrar posts de Reddit, van a encontrar discusiones y peleas de medio mundo ahí peleándose por qué modelo es mejor, pero yendo a ver la evidencia, hay algoritmos de Machine Learning clásico que son todavía mejores que XGBoost. Random Forest, sí puede ser, pero hay buena evidencia de que, por ejemplo, para Random Forest, para data tabular, en general Random Forest, perdón, XGBoost es bastante bueno. Ok, otra pregunta por aquí. A propósito del tema de la cantidad de datos, ¿cuántos datos son suficientes datos para aplicar Deep Learning? Esa no es una pregunta que se pueda responder fácil. Lo que pasa es que hay problemas
Hay problemas para los que necesitas mucha data, como por ejemplo clasificar imágenes naturales. Obviamente necesitas un modelo muy grande. Pero hay problemas en donde uno puede aplicar técnicas que te permiten aprender con poca data. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esta técnica de transfer learning, en donde nos permite, dado un modelo preentrenado anteriormente con mucha data, poder utilizarlo para aprender poca data. ¿Ya? Entonces es una metodología que se suele emplear, por ejemplo, cuando uno tiene menos datos. Víctor nos dice, todo es bonito hasta que aparece CUDA out of memory. Sí, sí. No, lastimablemente, ahora con esto del deep learning, es necesario tener un GPU. ¿Sí? Es necesario tener un GPU, si no, no hay forma. Magdalena, o sea, ¿el modelo de Deep Learning hace el preprocesamiento? No me quedó claro. Sí, el modelo de Deep Learning hace todo. Uno le ingresa la data cruda y el modelo transforma la data a conveniencia y genera o aprende a generar una salida en el mismo proceso de entrenamiento. ¿Ya? Newton hace el preprocesamiento, pero de forma indirecta, si no me equivoco. Obvio, o sea, fíjense que ahora yo como programador y desarrollador y como persona que hace la IA, yo ya no tengo control sobre lo que la red neuronal transforma la data para preprocesar, ¿sí? Sino que la red está preprocesando la información de la mejor forma posible para solucionar la tarea que tú le das. ¿De acuerdo? Sebastián nos dice, profe, duda, aparte de la no interpretabilidad, ¿qué otra desventaja tiene el Deep Learning con respecto al Statistical Learning? Yo diría que el Deep Learning es data hunger, ¿no? Sí, es un modelo que necesita de muchos datos. Si tú tienes pocos datos, ya hay un problema. ¿Sí? Si hay pocos datos, hay un problema. ¿Ok? José Luis nos dice, a mí, mi grupo le pasó eso en proyecto, pero el cliente prefirió usar el modelo de Deep Learning, que era peor, porque así le podían decir que usaban Deep Learning. Eso es clásico. Sí, eso es clásico. Eso es clásico. La imagen vende más que el performance. Si puede usar XGBoost para modelar secuencias o imágenes, no creo. Yo creo que para todo lo que tenga que ver con aprender de datos masivos, un modelo de Deep Learning tiene bastante mayor capacidad que cualquier modelo de Machine Learning clásico. Capacidad de aprendizaje, ¿sí? Diego nos dice, para eso, evaluar por batches, para lo de out of memory. Sí, vamos a ver eso. Hay redes neuronales para las que tienes que entrenar un modelo sample por sample, muestra por muestra, una por una, porque solamente la red ocupa tanta cantidad de memoria que una sola pasada de un dato por la red te genera una cantidad de memoria que es lo único que puede mantener la red. Si le pones 2 muestras para que entren en paralelo, ya no es posible hacerlo. Magdalena, ¿hay alguna limitación de dimensionalidad de los problemas que se entrenan en Deep Learning? No. No hay ninguna limitación porque fíjense una cosa. Les muestro acá mi pizarrita, ¿ya? Donde teníamos aquí. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien me hizo una pregunta que me hizo pensar mucho? Miren. Alguna vez alguien me preguntó esto, ¿sí? Me dijeron, profesor, ¿qué pasa si esta imagen que está aquí, ¿sí? Yo sé que esa imagen, por ejemplo, es una imagen que contiene ruido periódico, un tipo de ruido especial que sucede en algunas máquinas o en algunos dispositivos. Y yo sé, me dijo, que yo puedo limpiar esa imagen haciéndole una transformación previa por ejemplo, este tipo de técnicas de filtrado espectral, ¿no? Fourier. ¿Okay? Entonces me dijo, yo sé que una representación de Fourier de esa imagen es mejor para resolver ese problema que la imagen original. Y entonces la pregunta que me hizo fue, igual, si yo ingreso a esta red aquí, ¿la red aprende a extraer una transformada de Fourier? ¿O sería mejor aplicarle la transformada de Fourier y luego hacer
hacer el experimento de meterle a la red la imagen de Fourier. Yo tuve una primera respuesta basada en mi intuición simplemente. Pero al final, este estudiante hizo la prueba. ¿Sí? Mi intuición era la siguiente. Miren, este modelo de Deep Learning trata de transformar la data de tal forma que la transformación sea lo más óptimo de manera que tú soluciones el problema. ¿Sí? Entonces mi intuición fue que si esta imagen, para resolver el problema sobre esta imagen, necesita ser transformada a una representación X, probablemente, si esa es la representación óptima, la red neuronal va a aprender a caracterizar la imagen con esa transformación. Es decir, internamente la red va a aprender a sacar la transformación de Fourier y va a llevar la imagen hasta afuera. Esa era mi intuición. ¿Por qué? Porque la red está optimizando, la red optimiza su representación para que el modelo aprenda. Cuando el estudiante hizo la prueba, el resultado no era significativamente diferente. Es decir, haces la prueba y luego mides la significancia estadística, no. El resultado no era significativamente diferente. Es decir, no había ninguna ganancia de transformar la data a una representación que tú sabías que era mejor a permitir que el modelo de Deep Learning haga su trabajo. ¿Sí? Y entonces, por eso es que ante la pregunta que hicieron en el chat, ¿sí? ¿Hay alguna limitación de la dimensionalidad? Yo creo que, por mi intuición, tampoco. No hay ninguna limitación de la dimensionalidad. Si el dato necesita reducirse en dimensionalidad para poder solucionar el problema, estoy seguro que la red neuronal va a aprender a reducir la representación para pasarla hacia adelante, tomar la decisión. ¿Ok? Sí, eso, perfecto, Magdalena, sí. Al final, el límite que tenemos para esto es la computación, sí, pero también es los datos. ¿Sí? También son los datos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ese es el bottleneck actual de por qué no se puede ir más allá todavía, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Pablo nos decía, clúster de TPU. Sí, clúster de TPU también, pero igual, siempre hay una limitación. ¿Sí? Siempre hay una limitación y la limitación es la capacidad de cómputo que podemos tener para desarrollar esto. ¿Ya? ¿Ok? Sí, entonces miren, ese era el panorama general que quería darles yo sobre la definición del Deep Learning. ¿Ya? Quiero pasar rápidamente a esto, ¿ya? Que es algo rapidito que vamos a ver ya ahora para terminar, ¿sí? Miren, inicialmente el curso estaba pensado para que sea presencial, ¿sí? Sin embargo, luego de pensarlo mucho y luego de ver también la demanda del curso, es que yo decidí hacer el curso online y además decidí que este curso tenía que tener algunos pilares sobre los cuales nosotros podamos hacer esta actividad, ¿sí? Lo primero es que este curso sea accesible, ¿ya? Y esa es una de las primeras razones de por qué el curso lo estamos haciendo online. Todas las clases van a quedar grabadas, todas las clases son remotas, todos pueden verla ahora de manera síncrona o después, pueden verla cuando quieran, ¿sí? El recurso va a estar disponible, todos los recursos del curso van a estar disponibles online. De esta manera hacemos el curso flexible también, permitimos que cada quien vaya a su ritmo, ¿sí? Vaya a su ritmo viendo el video en la noche, cuando está más descansado, viéndolo online al momento que estamos dando la clase y participando. Que cada quien se sienta libre de poder llevar el curso de la mejor forma posible, ¿sí? Lo que sí quiero, y es mi visión de este curso, es que hagamos este curso cooperativo. Al hacerlo cooperativo me refiero a que una forma es participar en clase, como lo estamos haciendo ahora, pero además de eso, como este curso se basa en ir aprendiendo de la experiencia, con los casos, con las tareas, con los laboratorios, me encantaría que este curso sea muy activo,
a través de nuestros canales de comunicación. Ese foro, ojalá, debería estar reventando todas las semanas de comentarios, preguntas, respuestas. Y somos 200 personas, ¿sí? Tal vez yo no les pueda contestar al tiro alguna pregunta que ustedes tienen o duda, pero tal vez sí haya alguien que ya pasó por alguna experiencia similar y les puede ayudar. Eso quiero, esa es mi visión. Ojalá se cumpla. Yo sé que es difícil porque a veces también en este tipo de metodología es un poco complicado, pero eso me gustaría, ¿sí? Eso me gustaría. Como les digo, me gustaría que ese foro esté reventando de mensajes toda la semana, ¿ok? Y además de eso, este es un curso experiencial. Experiencial significa que vamos a aprender haciendo. Les comenté hace un momento, ¿no? Las tareas no, no es el objetivo de la tarea llegar a solucionar al top máximo un problema. Es aprender de equivocarnos, es aprender de hacerlo mal, es aprender de hacerlo 1000 veces si es necesario. Esa es la experiencia, ¿ok? Esa es la experiencia. La nota es un reflejo, ¿sí? La nota es un reflejo. No quiero que se preocupen por la nota, ¿de acuerdo? Por la misma razón, ojalá, ¿sí? Ojalá haya la menor cantidad de mensajes y de correos preguntándome por una nota. Mi objetivo es que eso no pase, ¿ya? Mi objetivo es que eso no pase. Miren, les cuento las tareas rapidito, ¿ya? Voy a ver por aquí el chat. Ah, ya. Eh, RL Reinforcement Learning se ve en algún curso o aquí. No lo vamos a ver aquí, ¿sí? Lastimablemente no nos alcanza el tiempo para verlo, ¿ok? No estoy seguro si se ve en algún curso, ¿ya? No estoy seguro si se ve en algún curso. Miren, les cuento las tareas rapidito. Ya les había mencionado 5 tareas, mini proyectos, casos, experimentar y analizar, ese es el principal objetivo. Pero además les comenté que hay una evaluación adicional, ¿sí? Que no es la gran cosa, ¿ya? Es un quiz, un cuestionario, que lo vamos a hacer todas las semanas, a partir de la siguiente semana. Bueno, por ejemplo, ahora que me dijeron que hay feriados y todo eso, yo lo voy a manejar, pero por favor, quiero que sepan que esto es flexible, ¿ya? Inicialmente, mi idea, habían 13 quizzes, 13 cuestionarios, de la semana 2 a la semana 14, muy rápidos, 3 o 4 preguntas, ¿sí? Para marcar, o sea, ni siquiera para contestar. Marcar cuestionarios rápidos que se resuelven en menos de 15 minutos, ¿ya? Y estos cuestionarios van a estar disponibles todo el día lunes de cada semana. O sea, por ejemplo, la siguiente semana, como es feriado, ya no. Ya me dijeron que es feriado, no. Entonces, a partir de la tercera semana. A partir de la tercera semana, el día lunes está disponible el cuestionario, desde el 00 horas hasta las 24 horas, que se tomen 15 minutos para hacer el cuestionario, en donde ese cuestionario tiene preguntas de las clases de la semana pasada. ¿Ok? Teoría, o sea, preguntas muy rápidas. De hecho, cosas que si estás enganchado al curso, las vas a hacer en 2 minutos. ¿Sí? El promedio final del curso es 80% el promedio de tareas más 20% el promedio de quizzes. ¿De acuerdo? Así de simple. ¿Ya? A ver, vamos a ver el foro. En eléctrica hay un curso que lo ve, con Javier Ruiz, ok, ya lo tomé, nada de eso. Uno es el que lo ve, ya, nada que ver con las evaluaciones. Ok, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a las evaluaciones? Sebastián, ¿hay examen? ¿Hay examen? Hagamos el curso cooperativo. Yo les Hasta pregunto a donde ustedes, ¿hay entendí, examen? no había, hasta donde entendí no había examen. No hay examen, ¿cierto? No, no hay examen, no hay controles, solamente las tareas y solamente los quizzes. ¿Sí? No, no hay problema. No hay examen, no hay controles. ¿Sí? Solo tareas y solo los quizzes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta adicional?
Cada tarea se avisará si habrá que hacer la tarea individual. Oh, sí, sí, obviamente. Sí, obviamente cada tarea es... El enunciado de la tarea sale con descripción de si es individual o grupal. ¿Sí? Además de eso, y solamente para terminar, por favor, me gustaría darles esta información. ¿Sí? Hay un grupo de recursos, ¿sí? Hay un grupo de recursos que son los libros online todos, ¿sí? Que podemos utilizar para el curso. Ahí están los enlaces. Hay otros cursos con videos, materiales, notebooks y un montón de información que podrían ustedes utilizar como referencia, que son estos que me gustan a mí, el CS231 de Stanford y el curso de Deep Learning de la New York University. Y además de eso, quería comentarles esto. He creado un servidor de Discord, ¿sí? He creado un servidor de Discord que es opcional, ¿ya? Es opcional. En este servidor de Discord vamos a tratar eh, cualquier tipo de comunicación que ustedes quieran. Hay un canal de texto para preguntas de tareas, hay un canal de texto para preguntas de quizzes, hay un canal de texto para novedades que yo puedo ir posteando ahí, no sé, alguna semana sale alguna cosa interesante y yo voy posteando ahí las cosas, algún paper de repente por ahí interesante que encontré y que les puede servir. Ojo, es opcional. Aquellos que quieran seguir este canal, por favor entren, es una invitación pública, así que entren al canal, inscríbanse y va a haber mucha información por ahí también disponible, ¿ya? Al ser opcional, claramente nada de lo que se vea en el canal de Discord es parte de una evaluación o parte de eso, ¿de acuerdo? Eso quiero que estén tranquilos, es opcional, así que para aquellos que quieren tener algún recurso adicional de comunicación. El foro, el correo sigue estando disponible, así que por favor es solamente un canal adicional, ¿ok? Los quizzes son de la clase de la semana que ya pasó, o sea, el próximo quiz sería de esta clase. El próximo quiz, ¿sí? El próximo quiz, siempre el quiz es de las clases de la semana anterior al quiz. Entonces, por ejemplo, la otra semana no hay quiz porque es feriado, pero tenemos nuestro primer quiz el día lunes de la semana 3. Ya, esa semana tomamos el quiz de lo que hagamos la siguiente semana, probablemente el día miércoles, ¿ok? José Luis nos preguntan, ¿en las tareas los temas son predefinidos o los definimos nosotros? Los temas son predefinidos, generalmente son casos que hay que resolver, ¿sí? Les ponemos un caso con algún código de inicio que puede ser útil y ustedes solucionan el problema. Felipe nos pregunta, ¿será posible colaborar parcialmente con otros compañeros en las tareas individuales? Miren, este es un curso cooperativo, ¿sí? Este es un curso cooperativo. Este curso está pensado para que le saquen el mayor provecho del mundo, ¿de acuerdo? El mayor provecho del mundo. Si ustedes quieren reunirse a discutir la tarea, pensar en una solución, háganlo. Me interesa eso, ¿sí? Háganlo. Lo que sí es que, obviamente, al ser una tarea individual, cada quien deberá al final tener una conclusión propia, ¿cierto? O sea, puede ser que yo de repente hice el experimento, mi amigo me comentó que había hecho tal cosa, yo lo hice y me salió. Ok, perfecto, pero tu amigo va a tener una conclusión distinta a la tuya. Lo que me interesa a mí es ese aprendizaje. Ese aprendizaje me interesa. Me interesa el aprendizaje de, ok, una vez que sale un resultado, ¿por qué está ese resultado ahí? ¿De acuerdo? Así que sí, completamente, Felipe. Siéntanse en la libertad, por favor, de hacer este curso cooperativo. ¿Es posible cambiar el horario del curso en campus? Pregunto esto porque tengo unos choques de horario. Yo supongo que como es voy a preguntar, porque supongo que como es online, ni siquiera debería haber horario, ¿cierto? Aunque no lo sé. Voy a preguntar porque hay ahí algunas cosas que de repente administrativamente hay que ver antes, ¿ya? Pero lo voy a anotar, Antonio, y lo voy a tener en cuenta. Un amigo quería dar el ramo, pero le generaba choque con otros dos ramos en este horario. ¿Puede hacer algo para tomarlo ya que las cátedras son online? En caso de que todavía alguien quiera tomarlo y haya choques y no podamos hacer nada con la inscripción, entonces yo les recomiendo que me escriban un correo y me pidan que los incluya como alumnos oyentes y yo los pongo como alumnos oyentes y tienen acceso a las clases, a todo el material y a todo lo que pongamos en los cursos. ¿De acuerdo? Las clases serán de hora y media normalmente. Sí, las clases serán de hora y media normalmente porque no tenemos auxiliar
y toda la materia y práctica que vamos a ver, la vamos a ver en cátedra. Fíjense que esa es la idea a cambio de no tener un horario adicional auxiliar. ¿Ya? Ok, muy bien, perfecto. Oigan, les agradezco por la clase de hoy. Les agradezco por la clase de hoy. Espero que el curso pueda ser, espero que el curso pueda ser interesante para ustedes. Espero que el curso los motive. Espero que el curso pueda llenar sus expectativas también, ¿sí? Les agradezco por la clase de hoy. Voy a colgar el material y voy a colgar el video tan pronto lo tenga colgado en YouTube. Ya saben que esas cositas a veces demoran, ¿cierto? Mientras que yo descargo el video, lo subo a YouTube, hay un tiempito ahí que podría haber un desfase, pero créanme que voy a hacer todo lo posible por tener el video colgado lo más antes posible hoy, ¿ya? Gracias. Nos vemos entonces el día miércoles. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. profe, gracias. Chao, Profe. chao. Chao, Cuídense. Chao, profe. Gracias. Gracias. Eso, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Profe, chao, chao. Chao, muchas gracias. Aló, profe. Hola. ¿Le puedo hacer una pregunta Sí, sobre... Él leyó mi mensaje, que le mando un mensaje por interno. sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo el semestre pasado, Ujú. yo estoy con tesis 1 en el MDS. Ya. Y el semestre pasado le había preguntado como por tema de tesis. Ujú. Fue a su oficina, no sé si se acuerda. Sí, 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 sí. Hablamos sobre el tema de segmentación, ¿cierto? Hablamos sobre el tema de... era una base de datos como de Imágenes aéreas. imágenes aéreas y también otras de arqueología. Ya, ok. Pero al final mi profe guía actualmente es el profe Tobar, Ok. y yo le había comentado al profe que estamos haciendo algo como, me puse a investigar acerca de generación de arte con redes neuronales. Ok. Entonces, el profe, él es mi profe guía y también es como el profe del curso. Ujú. Entonces, él necesita como a un profe extra Ya. que revise mi informe y le dé un feedback. Y yo Ya. pensé en Ok. usted porque igual es como bien cercano al tema. O sea, Ujú. por el tema de las imágenes, estoy viendo redes neuronales convolucionales, entonces Ujú. no sé si usted podrá o está... Sí, mira, si no hay ningún problema, si no hay ningún problema con el tema del claustro, porque te cuento que yo le escribí a Francisco Forsters, que es el nuevo coordinador, me parece, del MDS. Yo le Claro, escribí con mi petición de formar parte del claustro del MDS. Si no hay problema con que yo no sea del claustro todavía para hacer esta revisión de tu trabajo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Pero en todo caso, te recomendaría que le preguntes a Felipe, ya, ¿sí? Pregúntale a Felipe